Me llevó a juicio para sacarme más dinero por nuestro hijo. Yo solo pedí una prueba de ADN para estar seguro, y resultó negativa. Ahora soy yo el que la demanda por los 9 años que pagué, y ella me llama inhumano. El juez apenas levantó la vista cuando ella soltó que yo era un mezquino. Yo sentí que el aire se me iba, pero no por la cifra, sino por lo que iba a pedir después. Y lo peor es que todo eso empezó porque confié 9 años en la persona equivocada. Me llamo Andrés y durante casi una década mi vida giró alrededor de Mateo, el niño que yo creía mi hijo. No hablo solo de dinero, aunque sí, colegio, uniformes, útiles, médicos, cumpleaños, hasta esas cosas pequeñas que parecen tonterías pero te construyen una rutina de padre, como saber qué cereal le gustaba y en qué vaso tomaba la leche. Yo era de los que se enorgullecían de no fallar, de los que pensaban que ser responsable te protegía de lo feo. En mi cabeza, si yo hacía todo bien, la vida no tenía por qué patearme. Por eso, cuando alguien me dice que la paternidad es solamente biología, yo entiendo la idea, pero también sé lo que pesa una palabra como papá o cuando la has cargado años. Lorena, la mamá de Mateo, y yo no fuimos una historia romántica de película. Fue más bien una relación que se volvió costumbre rápido, con esa falsa sensación de ya está, esto es lo que hay. Ella era intensa, de reacciones grandes, de convertir cualquier conversación en un juicio moral donde siempre había un culpable y un héroe, y por alguna razón el héroe era ella. Al inicio yo lo justificaba como carácter, como pasión, como alguien que defiende lo suyo. Con el tiempo entendí que muchas veces defendía lo suyo a costa de cualquier cosa, incluso de mí. Aún así, cuando Mateo nació, algo en mí se acomodó como si por fin tuviera un centro. Yo trabajaba mucho, sí, pero era el tipo de trabajo que me permitía estar presente de forma útil. No era millonario, pero me iba bien y era estable, y para mí eso era sinónimo de tranquilidad. Mi forma de amar era práctica, pagar a tiempo, resolver, anticiparme, evitarle problemas a los míos. Lorena, en cambio, tenía una relación rara con los límites. Si yo decía hasta aquí, ella escuchaba intento de controlarte. Si yo decía no puedo, ella traducía no quieres. Así se nos fue llenando la casa de discusiones chiquitas, de esas que no te divorciarían en un día, pero te van vaciando por dentro. Cuando la relación se quebró, no fue por una sola explosión. Fue por desgaste, por esa sensación de que yo vivía caminando sobre vidrio para no activar una escena. Nos separamos hace 3 años, y aunque fue doloroso, yo me convencí de que al menos habría algo estable, Mateo. Con Lorena, la relación se transformó en logística y tensión, pero yo mantuve una pensión voluntaria bastante generosa. No era que alguien me obligara, era mi decisión porque yo quería que el niño siguiera con su vida normal. Y, aunque Lorena tenía su forma de retorcer las conversaciones, yo prefería darle a Mateo paz, aunque yo me quedara sin ella. Al principio funcionó, o al menos eso parecía. Yo pagaba colegio y seguro, cubría médicos, aportaba para extras, y encima hacía transferencias que a veces ni tenían explicación formal, porque Lorena aparecía con historias de emergencias que siempre sonaban como finales del mundo. Una vez fue una actividad obligatoria que casualmente costaba lo mismo que una cartera que vi después en sus fotos. Otra vez fue un tratamiento del niño y a la semana subió una historia desde un hotel. Yo no tenía pruebas de nada, solo intuición, y me mordía la lengua porque el precio de discutir era que Mateo terminara en medio de un show. Con el tiempo, mi trabajo empezó a irme mejor, y ahí Lorena cambió el tono. Ya no era necesitamos, era tú debes. Empezó a hablar de estatus, como si un niño se criara con un concepto de lujo, y no con estabilidad emocional. Me decía que mi éxito tenía que reflejarse en la calidad de vida de Mateo, pero cada vez que yo pedía detalles, la conversación se convertía en una acusación. Que si yo era egoísta, que si yo priorizaba mi futuro, que si yo era un hombre frío. Y cada vez que intentaba mantenerlo civil, ella se agarraba de una frase, de un gesto, del tono, para ignorar el fondo. Yo venía acumulando cansancio, pero también venía acumulando algo peor, esa sensación de que cualquier concesión se convertía en una nueva regla. Si una vez cedía, la próxima ya era obligación. Si una vez pagaba algo extra, la próxima era lo mínimo. Y yo, que siempre me consideré un hombre con cabeza, empecé a verme actuando como si estuviera pidiendo perdón por existir. Me costó admitirlo, pero llegué a un punto donde no era solo dinero, era dignidad. Yo no podía seguir aceptando que cada conversación fuera una prueba de que tan buen hombre era según el humor de Lorena. El detonante real llegó cuando Lorena decidió que lo voluntario no le bastaba y que había que convertirlo en una guerra formal. Me llevó a juicio exigiendo el triple de dinero. No era un ajuste razonable ni una negociación, era una emboscada con discurso moral incluido. Según ella, yo era un mezquino por no darle al niño el estatus que se merece mientras yo ahorraba para mi futuro. Y lo dijo con esa seguridad de quien no discute cifras, discute valores, como si mi cuenta de ahorros fuera un crimen contra la maternidad. Yo entré a esa sala con una carpeta llena de pagos,
recibos, constancias, pensando que eso bastaría. No bastó. La audiencia se volvió un teatro. Yo traté de explicarle al juez que yo ya cubría colegio y seguro, que mi aporte no era simbólico, que era constante, y que cualquier cambio debía ser proporcional y justificado. Lorena no contestó con números, contestó con lágrimas y frases hechas sobre dignidad como madre. En un punto, me gritó frente al juez que mi falta de generosidad era un ataque directo a ella, como si el conflicto fuera su orgullo, no el bienestar del niño. Yo miré al juez y vi esa expresión de cansancio profesional, la de alguien que escucha dramas todos los días, y sentí vergüenza ajena, pero también sentí rabia, porque el drama estaba funcionando. Ahí fue donde me pasó lo que me pasa cuando me llevan al límite, me vuelvo peligroso, pero no por violencia, sino por claridad. En un arrebato de agotamiento, le dije al juez que aceptaría cualquier cifra si primero hacíamos una prueba de ADN para cerrar el tema de una vez por todas. No lo dije como un chiste ni como una amenaza, lo dije como quien abre una puerta que siempre estuvo cerrada por miedo. Yo nunca había dudado de Mateo. Nunca. Pero en ese momento, con Lorena usando al niño como argumento para subir una cifra, yo necesité saber si estaba discutiendo una pensión o si estaba sosteniendo una mentira enorme. Y lo dije sin adornos, porque ya no me salía la voz diplomática. Comentarios de la historia principal. Usuario anónimo 1 dice, 9 años pagando como si fuera una suscripción premium de padre administrativo, y encima te quieren cobrar el plan familiar. Si Lorena gritó, estatus, frente al juez, es porque ya te veía como cajero, no como papá. Respuesta de la OP, si hubiera sido una suscripción, al menos habría tenido derecho a cancelar sin que me monten un juicio moral en una sala. Yo pagué porque creía que estaba sosteniendo a mi hijo, no porque me gustara financiar discursos. Y sí, lo del estatus me terminó de confirmar que esto ya no era sobre Mateo, era sobre ganar. Por eso pedí lo único que vuelve el tema indiscutible, aunque duela. Usuario anónimo 2 dice, lo de la dignidad como madre, para pedir el triple mientras tú ya pagabas colegio y seguro suena a manipulación de manual. Y cuando alguien se aferra al tono, en vez de contestar con hechos, normalmente es porque los hechos lo hunden. Respuesta de la OP, eso es lo que me quebró por dentro, que cada vez que hablábamos de responsabilidades, ella lo llevaba a como la hacía sentir. Yo no estaba discutiendo con una mamá preocupada, estaba discutiendo con una persona que convirtió mi obligación en su identidad. Ese día yo no quería pelear más por palabras, quería una verdad concreta. Pedir la prueba fue feo, sí, pero seguir viviendo con dudas por miedo a su reacción me parecía peor. Actualización 1. Ha pasado un mes desde la última actualización. Lo primero que aprendí fue que una prueba de ADN no solo mide genes, también mide cuánta realidad está dispuesta a tolerar la otra persona. Cuando llegó el resultado y decía negativa al 100%, yo me quedé quieto, como si mi cuerpo no supiera qué hacer con esa información. Fue un golpe físico, aunque no me doliera la piel, me dolió la historia completa, cada foto, cada gasto, cada vez que defendía a Lorena porque es la mamá. Yo no grité ni hice show, pero sentí una vergüenza rara, como si hubiera sido ingenuo en público durante 9 años. Y lo peor fue que, incluso con un papel así, ella no bajó la cabeza ni un milímetro. Lorena reaccionó con el libreto más cómodo para ella, convertir mi necesidad de verdad en una ofensa emocional. Se puso a llorar diciendo que yo era un inhumano por priorizar la biología sobre los sentimientos y que el problema era la frialdad con la que pedí la prueba. No dijo me equivoqué, no dijo lo siento, no dijo esto es grave. Dijo tu tono. Lo dijo como si yo le hubiera faltado al respeto por pedir la verdad, como si la mentira fuera un detalle menor comparado con mi manera de hablar. Y en esa sala, con el juez ahí, yo entendí que no estaba frente a alguien que asumiera consecuencias, estaba frente a alguien que siempre iba a intentar ser víctima aunque hubiera destruido una vida. Yo salí de ahí con 2 cosas en la cabeza al mismo tiempo. La primera era Mateo, porque mi vínculo con él no se evaporó con un documento, y eso me dio miedo. La segunda era Lorena, porque mi vínculo con ella sí se evaporó de golpe, y lo que quedó fue una sensación de estafa. Volví a mi carro como en automático y me senté sin prenderlo, mirando el volante como si fuera un objeto ajeno. Me pregunté cuántas veces había sido manipulado, cuántas conversaciones habían sido actuación. Y ahí también me entró algo que no me enorgullece pero es real, el deseo de que esto no quedara así, de que no fuera bueno, ya pasó, porque a mí me pasó encima. Al día siguiente hice lo único sensato que podía hacer sin caer en impulsos. Contraté al licenciado Estrada, un abogado que me recomendaron por ser frío, directo y poco impresionable ante dramas. Yo no quería venganza por capricho, quería estructura, porque Lorena se movía en caos y el caos era su terreno. Estrada revisó el caso con la calma de quien no se traga lágrimas como argumento, y me dijo que si yo quería recuperar dinero, iba a tener que demostrar un patrón, no solo una emoción. Eso me aterrizó, porque yo podía desahogarme horas, pero en tribunales eso no compra nada. Ahí entendí que mi fuerza iba a ser la documentación, no el grito.
Lorena, mientras tanto, decidió que su mejor defensa era atacar el bolsillo antes de que yo pudiera organizarme. Me demandó por abandono emocional, exigiendo que pagara el campamento de verano porque el niño ya tiene la maleta hecha. Esa frase fue de las más miserables que escuché, porque usaba la imagen de un niño con ilusión como arma. Yo no sabía si el campamento existía o si era un teatro, pero la estrategia era clara, que yo me sintiera culpable y pagara para callar. También empezó a enviar capturas de pantalla de mis transferencias antiguas a sus amigas y familiares, como si eso probara que yo era un inestable que cambia de opinión por un papel. En su cabeza, el hecho de que yo pagara antes era prueba de que tenía que seguir pagando siempre, aunque se descubriera una mentira monumental. El costo inmediato no fue solo legal, fue social. Su familia empezó a llamarme para decirme que era un materialista por reclamar dinero que ya era del niño. Era impresionante cómo podían hablar de mi dinero como si fuera propiedad comunitaria, y cómo podían ignorar lo esencial, que el niño no era mi hijo biológico y que, aún así, yo no estaba huyendo de él como persona, solo estaba poniendo un límite legal. Yo me mordía la lengua porque cualquier respuesta era combustible para que Lorena dijera «¿Ves cómo me habla?». Así que hice lo que mejor me sale, bajé el ego y subí el control. No contesté con insultos, contesté con pasos concretos. Estrada me recomendó algo básico pero poderoso, mirar la ruta del dinero. Yo le pedí al banco un historial de mis transferencias y de las cuentas donde terminaban, y con eso empecé a comparar fechas con lo que Lorena me había contado en su momento. Fue como ver una película vieja y descubrir que el villano estaba en la escena desde el minuto 1. Empecé a encontrar patrones que antes ignoré por paz, gastos grandes cerca de emergencias, movimientos raros después de cosas del niño. No era una prueba milagrosa, pero sí era un mapa de inconsistencias, y eso, acumulado, empieza a hablar. Cuando fui más a fondo, me encontré con lo que me rompió el último resto de inocencia. Gran parte de la pensión terminaba en tratamientos de belleza y viajes que ella llamaba retiros de sanación materna. En papeles no decía Botox, decía nombres de lugares, pagos a empresas, reservas. Yo no soy policía de la vida de nadie, pero cuando alguien te saca dinero con el discurso de un hijo y termina en lujo personal, eso ya no es necesidad, es desvío. Sentí rabia, sí, pero también sentí algo muy feo, me sentí usado como un tonto disciplinado, como un hombre que pagaba por evitar conflictos. Y ahí me prometí que eso se acababa. Lorena notó que yo ya no reaccionaba como antes, y entonces cambió de táctica. Me bloqueó el acceso a las cuentas escolares de Mateo para forzarme a hablar con ella en persona. Esa jugada me dio asco, porque no era solo por dinero, era por control. Era su manera de decirme, si quieres información del niño, tienes que pasar por mí. Y durante años yo pasé por ella para no armar guerra, pero ahora ya había un documento que cambiaba todo. Así que no corrí a suplicarle nada, respiré y lo hice formal. Me adapté notificando a la escuela con el acta judicial de no paternidad. Fue incómodo, fue frío, y dolió porque en el fondo yo no quería sacar a Mateo de mi vida, pero yo necesitaba cortar el mecanismo de chantaje. La administración, al tener el documento, actualizó el sistema y le pidió a Lorena los pagos atrasados que yo ya había detenido. Ahí explotó, porque su control no estaba en mí, estaba en esa apariencia de normalidad que ella vendía, el papá responsable, la mamá luchadora, la familia. Cuando la escuela le preguntó por qué el padre ya no figuraba, tuvo que enfrentar una explicación que ya no podía controlar con frases. El cierre de ese mes fue Lorena llamándome calculador porque ahora ella tenía que explicar en la escuela por qué el padre ya no estaba en el sistema. Me lo dijo como si yo hubiera hecho algo perverso, como si yo hubiera creado el problema por exigir verdad. Yo me quedé en silencio unos segundos antes de responder, porque por primera vez entendí que no había conversación posible con alguien que ve límites como agresión. Lo único que hice fue seguir el plan con Estrada, y en mi cabeza repetí algo que nunca me había atrevido a aceptar: la paz con Lorena siempre fue una paz comprada, y yo ya no iba a pagarla. Comentarios de la actualización 1. Usuario anónimo 1 dice, lo de retiros de sanación materna, suena a que se estaba sanando la cara con tu plata mientras tú te sanabas la paciencia. Y encima te llama calculador cuando la escuela le pide cuentas, increíble. Respuesta de la OP, a mí también me parece increíble, pero lo más frustrante es que durante años yo mismo ayudé a que ese teatro funcionara por evitar pleitos. Cuando vi los gastos, no sentí solo rabia, sentí vergüenza de lo fácil que fue para ella. Y lo de la escuela no fue para humillarla, fue para que dejara de usar a Mateo como llave de acceso. Si ella siente que la administración fue dura, tal vez por fin entienda lo que es que te pidan explicaciones con hechos, no con discursos. Usuario anónimo 2 dice, bien hecho lo del colegio. Si ella quería usar al niño de rehén bloqueándote cuentas, que se coma la consecuencia. Tú ya pagabas seguro y escuela, y aún así te quiso sacar el triple, eso no es dignidad, eso es negocio. Respuesta de la OP, exacto, y esa palabra me costó aceptarla, negocio. Porque mientras yo lo veía como responsabilidad,
Ella lo estaba convirtiendo en una inversión. Mi decisión firme fue cortar el canal de control y dejar todo por escrito, aunque me doliera emocionalmente. No me gusta estar en modo legalista, pero con Lorena la informalidad siempre termina en chantaje. Y si quiere hablar de tono, el tono de la escuela cuando le pidió pagos atrasados fue el primero que la obligó a aterrizar. Actualización 2. Ha pasado 3 meses desde la última actualización. Después de lo de la escuela, Lorena dejó de fingir que esto era por el bien del niño y empezó a tratarlo como una guerra por reputación. Yo seguí trabajando con el licenciado Estrada en silencio, juntando papeles, armando cronologías y preparando respuestas sin entrar al juego emocional. En mi cabeza había una regla nueva: si algo no puede sostenerse con hechos, no merece mi energía. Aún así, esos 3 meses me desgastaron porque cada semana aparecía una nueva forma de presión, como si Lorena no pudiera vivir sin tener la última palabra. Y, aunque yo ya sabía que ella iba a empujar, me sorprendió lo creativa que podía ser cuando se trataba de arrinconarme. Su primer movimiento fue convertir el tema en un circo familiar. Organizó una reunión de mediación en la sala de la casa de sus padres, como si esto fuera un drama que se arregla con sermones y lágrimas grupales. Me invitó con un mensaje que parecía amable, diciendo que necesitábamos cerrar heridas y que Mateo merecía ver a los adultos comportarse. Yo acepté por una sola razón: quería medir qué estaba planeando y quiénes estaban metidos. Estrada me había dicho que a veces conviene escuchar antes de hablar, porque la gente se delata cuando cree que está en terreno moral. Y yo, honestamente, también quería comprobar si había algún rastro de humanidad detrás de todo eso. Cuando llegué, entendí que no era mediación, era emboscada. Estaban sus padres, una tía que siempre me miró como billetera con piernas, y un primo sacerdote que ella presentó como alguien neutral. Lorena se sentó al centro como si fuera la acusadora principal, con esa cara de mártir que usa cuando quiere que los demás la arropen. Empezaron con frases suaves, de esas que suenan a paz pero vienen cargadas de veneno, diciendo que el perdón no tiene facturas y que yo estaba dañando un vínculo sagrado. Me hablaban como si yo hubiera abandonado a un hijo por capricho, ignorando el documento oficial que cambió todo. Y cada vez que yo intentaba centrarlo en hechos, Lorena torcía el tema hacia cómo la estaba humillando. La presión se volvió más pesada cuando empezaron a mencionar a mis padres. Mis papás adoran a Mateo, y Lorena lo sabía, así que lo usó como palanca emocional. Dijo que yo estaba rompiendo una familia por orgullo, y que lo correcto era seguir pagando porque uno cría con amor, no con pruebas. Yo la miré y me di cuenta de algo: ella no estaba defendiendo a Mateo, estaba defendiendo su poder. Porque si el relato era Andrés se hizo el padre, entonces ella quedaba limpia y yo quedaba como monstruo. Pero si el relato era Lorena sostuvo una mentira 9 años y cobró por ella, entonces se le caía el personaje. Y en ese momento entendí que esa reunión no era para arreglar nada, era para imponer un relato. Yo mantuve la calma lo más que pude, pero hubo un punto donde me harté de que me hablaran como si yo fuera el villano por pedir verdad. Saqué una carpeta y puse sobre la mesa copias de cosas que ya habíamos organizado con Estrada. No hice un show, solo dejé los documentos como quien pone un espejo frente a alguien que se ha pasado años inventando versiones. Les dije que yo no estaba negando el cariño por Mateo, que eso era un tema aparte, pero que lo legal y lo financiero se basaban en hechos, no en sentimientos. Y ahí Lorena explotó con su firma favorita, diciendo que el problema no era lo que pasó, sino como lo estaba diciendo, que mi tono era cruel y que yo disfrutaba verla sufrir. Era la misma maniobra de siempre, cambiar el foco para no tocar la verdad. El segundo evento, el que no me esperaba, vino de donde más me dolía. Mis propios padres me llamaron esa misma noche, confundidos y alterados, porque Lorena ya les había contado una versión donde yo me había desentendido del niño. Mi mamá lloraba, mi papá estaba enojado, y por un instante sentí que estaba perdiendo a todos al mismo tiempo. Ahí fue cuando tomé una decisión firme que me costó, pero era necesaria. Les conté todo con calma, sin insultar a Lorena, sin pintar de negro, solo con fechas y hechos. Les mostré el acta judicial y les expliqué que yo no estaba huyendo de Mateo, que estaba enfrentando una mentira que me habían sostenido años. Y, para que entendieran la gravedad, les mostré algo que Estrada consiguió de conversaciones antiguas, mensajes donde Lorena hablaba con el padre biológico y le pedía que guardara silencio. Esa parte fue como tirar una bomba en mi propia casa emocional. Mis padres se quedaron helados, porque una cosa es creer que hay conflictos de pareja y otra muy distinta es ver evidencia de que hubo ocultamiento deliberado. Mi mamá, que siempre trataba de ver lo bueno en todos, se quedó callada por primera vez. Mi papá, que suele ser duro, se quebró en una forma que no le conocía, y me dijo que estaba orgulloso de que yo no me hubiera convertido en un hombre resentido antes. Eso me sostuvo, pero también me dejó claro que Lorena ya no estaba jugando conmigo, estaba intentando destruir mis vínculos para obligarme a rendirme. Y eso, para mí, cruzó una línea. Lorena,
Al ver que la reunión no logró doblarme, decidió elevar el drama a un nivel casi teatral. En la siguiente interacción, cuando yo me negué a arreglarlo hablando, empezó a decir que mi falta de empatía la estaba enfermando físicamente. Me citó otra vez con la excusa del hablar por Mateo y, cuando me vio firme, se desmayó en la sala de sus padres como si estuviera en una telenovela. Hubo gritos, su mamá llorando, el primo sacerdote pidiendo calma, y yo, por dentro, sintiendo esa mezcla de rabia y cansancio que solo te da alguien que manipula con escenas. Pero por fuera me mantuve sereno, porque Estrada me lo había repetido: no reacciones a la actuación, reacciona a lo verificable. Llamé a una ambulancia. No porque le creyera el show, sino porque si algo se complicaba de verdad, yo no iba a cargar con esa culpa ni con ese titular inventado. Mientras esperábamos, Lorena recuperó la conciencia en momentos estratégicos, lo suficiente para susurrar que yo era un monstruo, y luego volver a estar mal cuando alguien la miraba. Cuando llegaron los paramédicos, yo les expliqué lo básico, y ahí tomé otra decisión que parece fría, pero era práctica: le entregué al paramédico una copia de la demanda por fraude para que quedara entre sus pertenencias. No era por venganza estética, era por registro, por dejar claro que esto no era una discusión de pareja, era un proceso legal. Y sí, me dio una satisfacción silenciosa ver que, por primera vez, alguien externo la miraba con esa cara de otra vez este tipo de escena. La consecuencia inesperada del desmayo fue que Lorena empezó a repetir por todos lados que yo casi la mato con estrés. Lo dijo en chats familiares, lo dijo con amigas, lo dijo en mensajes que después llegaron a mí como capturas, siempre con el mismo guión: que mi frialdad era violencia emocional. Ese relato buscaba algo claro: que el juez y la gente creyeran que yo era cruel y que por eso yo debía pagar más, como castigo. Pero esa estrategia también la delató, porque nadie que esté muriendo se dedica a coordinar campañas de reputación con esa energía. Estrada lo interpretó como lo que era: una escalada de manipulación que podía volverse su contra si se documentaba. Con esa escalada, Estrada ajustó la estrategia legal. Ya no se trataba solo de recuperar dinero, se trataba de evitar que ella escondiera bienes o se declarara insolvente después de vivir a costa de una mentira. Por eso pedimos un embargo preventivo de su camioneta, porque ella se negaba a devolver adelantos de pensión y seguía gastando como si el proceso fuera un show sin consecuencias. Yo no disfruto ese tipo de movimientos, pero aprendí que con Lorena la suavidad siempre es interpretada como debilidad. Y si ella quería jugar al todo vale emocional, yo iba a jugar a lo único que la aterriza, la realidad legal. Terminamos ese periodo con Lorena gritando, desde el asiento de la ambulancia en otra escena posterior, que yo era un monstruo administrativo que no entendía la maternidad sagrada. Esa frase se me quedó pegada, porque describía exactamente lo que ella odiaba de mí, que yo no me quebraba por su teatro. Yo llegué a mi casa esa noche y me senté en silencio, pensando en Mateo, pensando en los 9 años, pensando en lo fácil que fue para ella sostener una mentira tanto tiempo. Y en vez de sentirme triunfador, me sentí agotado, pero firme, porque ya no estaba discutiendo para ganar, estaba caminando hacia una verdad que por fin tenía consecuencias. Comentarios de la actualización 2. Usuario Anónimo 1 dice: lo del desmayo fue un intento descarado de manipularte delante de testigos. Un Oscar para Lorena, aunque se lo entreguen en la sala de espera de un hospital por andar actuando mientras tú llamabas a la ambulancia. Respuesta de la OP: yo también lo vi como actuación, pero hice lo correcto igual, porque si algo se salía de control, la historia iba a ser: Andrés la dejó morir. Con una persona así, no puedes darte el lujo de reaccionar desde el orgullo. Y sí, cuando el paramédico la miró con esa cara de cansancio, yo entendí que su drama no era tan original como ella cree. La diferencia es que a mí ya no me intimida. Usuario Anónimo 2 dice: la pregunta real es, ¿y el padre biológico? Porque si a ti te llama inhumano por pedir ADN, al verdadero padre seguro ni lo menciona. ¿Ese también paga con vibras, o a ese sí le da miedo pedirle algo? Respuesta de la OP: ese es el detalle que a ella le rompe el relato. Con el padre biológico no hay discurso moral, no hay exigencias públicas, no hay maternidad sagrada, hay silencio y conveniencia. En cuanto apareció el riesgo de que la mentira se volviera costo real, ese hombre desapareció como si nunca hubiera existido. Y Lorena, en vez de asumir que construyó todo sobre arena, decidió que el villano tenía que ser yo, porque yo era el único que estaba presente y que podía pagar. Actualización 3. Ha pasado un mes desde la última actualización. El juicio por reparación de daños llegó a su tramo final, y yo pensé que, al menos en ese punto, Lorena iba a entender que seguir mintiendo era suicida. Me equivoqué. En la última etapa, intentó su último recurso, decir que ella creía genuinamente que yo era el padre y que la prueba de ADN estaba alterada por mi energía negativa. Lo dijo con una seriedad que daba miedo, como si de verdad pensara que palabras espirituales podían doblar un documento científico. Y, fiel a su personaje, no lo presentó como un error, lo presentó como una tragedia causada por mi frialdad.
El primer evento de esa fase fue verla intentar reescribir 9 años con una frase. Dijo que yo era tan rígido, que prefería destruir un vínculo por un papel, como si el papel no fuera la verdad que ella ocultó. También trató de insinuar que yo, por ser exitoso, estaba usando el sistema para aplastarla. Era el mismo juego, transformar fraude en conflicto emocional para que el juez se confundiera. Pero esta vez no estaba frente a una pareja discutiendo, estaba frente a un tribunal que ya tenía una cronología, números y un ADN negativo. Y ahí es donde el teatro pierde potencia. El boomerang fue devastador y llegó por algo que Lorena no pudo controlar, su propia boca en el pasado. El licenciado Estrada presentó mensajes recuperados de su antigua computadora donde ella le decía a su mejor amiga que yo era tan cuadrado que iba a pagar la universidad de un hijo que ni era mío con tal de no discutir. No fue una frase elegante, fue una confesión cruda de intención. Cuando escuché eso leído en voz alta, sentí un frío que me recorrió la espalda, porque era la prueba de que no fue un accidente. Era un plan sostenido por años, una inversión emocional y financiera en mi paciencia. Y en la sala se sintió el cambio, como si hasta el aire se pusiera pesado. El segundo evento, consecuencia directa de esa evidencia, fue que el juez dejó de darle espacio a su discurso de tono. Cada vez que Lorena intentaba volver al victimismo, el juez la cortaba y la obligaba a responder sobre hechos. Ella se desesperó, empezó a llorar, a hablar de su dignidad, a decir que yo la estaba humillando. Pero esta vez ya no era una escena libre, cada lágrima chocaba con un documento. Y yo, sentado ahí, entendí que el sistema no es mágico ni rápido, pero cuando hay suficiente evidencia, por fin te escucha. La justicia poética no fue una palmadita ni una frase de consuelo. Fue concreta y devastadora. El juez no solo desestimó sus quejas sobre mi frialdad, sino que la obligó a responder económicamente por la deuda acumulada de 9 años de pensiones obtenidas bajo mentira. No fue inmediato en el sentido de que todo se arregla en un día, pero sí fue una sentencia clara, había que reparar. Como parte de esa reparación, y por cómo estaban los bienes, se ordenó que ella vendiera su parte de la casa para cubrir lo que debía. Ese momento fue extraño, porque yo no celebré. Me quedé quieto, sintiendo que ganaba algo material, pero también entendiendo que lo que perdí no se compra. Lorena se quebró ahí, pero no en arrepentimiento. Se quebró en rabia. Me miró como si yo fuera el villano más grande del mundo, como si yo le hubiera hecho algo que ella no se merecía. Dijo que yo era inhumano, que no pensaba en Mateo, que estaba destruyendo una madre por dinero. Y por un segundo sentí el reflejo antiguo de querer explicarme, de querer que me entendiera. Pero lo frené, porque después de todo esto, yo ya no necesitaba su comprensión, necesitaba cierre. Y el cierre no es que ella acepte culpa, el cierre es que no tenga poder sobre mí. El tercer evento, efecto dominó, vino con las consecuencias sociales que ella misma había provocado. Al salir, varias personas de su entorno empezaron a tomar distancia, no porque de repente fueran santos, sino porque la evidencia era demasiado. La misma gente que me llamaba materialista empezó a hacer silencio incómodo. Y esa pérdida de audiencia fue lo que más la hirió, porque Lorena vive de relato. Cuando el relato se cae, se queda sin herramienta. Por eso, de la noche a la mañana, buscó cambiar de ambiente, de trabajo, de círculo. El resultado final fue concreto y casi irónico. Lorena tuvo que mudarse a un departamento pequeño y consiguió trabajo en una gestoría donde, justamente, revisa la veracidad de documentos legales. A mí me pareció un tipo de karma que no se siente ligero, sino exacto, como si la vida la obligara a mirar todos los días lo que ella despreciaba, la verdad escrita. Yo, por mi parte, terminé quedándome con la casa ya sin su porcentaje, con todo regularizado, y con una tranquilidad que no sentía hace años. Cambié cerraduras, organicé papeles, cerré cuentas, y me propuse no volver a permitir que alguien convierta mis límites en un crimen. Lo más delicado, y lo único que todavía me pesa, es Mateo. No puedo fingir que desapareció de mi corazón porque un ADN lo dijo. Yo sigo teniendo una relación distante pero cordial con él, en los términos que se pueden sostener sin mentiras ni chantajes. Ya no hay obligación legal, pero sí hay un vínculo humano que yo manejo con cuidado, porque él no eligió esto. Lo que cambió fue mi postura, lo que haga por él nace de mi voluntad, no de una estafa. Y esa diferencia me devolvió algo que había perdido, el control de mi propia vida. Lorena me envió un último correo diciendo que el dinero se recupera, pero que mi alma estaba podrida por haberla expuesto. No respondí. No porque me falten palabras, sino porque por fin entendí que discutir con ella es entrar a su mundo, y yo ya me salí de ahí. Ella seguirá convencida de que el problema fue como lo dije. Yo, en cambio, duermo bien sabiendo que por primera vez en 9 años, lo que pasa en mi vida no depende de su narrativa. Comentarios de la actualización 3. Usuario anónimo 1 dice, la pusieron a revisar documentos para que aprenda que la tinta no miente, aunque ella llore. Y lo de, energía negativa, para justificar el ADN, eso ya es nivel delirio premium. Respuesta de la OP,
Cuando alguien se queda sin hechos, inventa explicaciones que lo salven emocionalmente. Yo ya no discuto con ese tipo de lógica, porque no busca verdad, busca escapatoria. Si su nuevo trabajo la obliga a ver documentos reales todos los días, me parece una consecuencia apropiada. No es crueldad, es coherencia. Si juegas con papeles y verdades, terminas viviendo de papeles y verdades. Usuario anónimo 2 dice, de padre estafado a dueño absoluto. Ese es el arco que necesitábamos, pero ojo, lo más importante es que no dejaste que usaran a Mateo como rehén. Pusiste límites sin convertirte en villano. Respuesta de la OP, eso era lo que más me importaba, aunque suene raro en medio de una demanda. Yo podía destruirme intentando quedar como el bueno ante Lorena, o podía hacer lo correcto con calma y asumir que ella iba a odiarme igual. Puse límites donde antes me tragaba todo por evitar conflictos, y eso cambió el tablero completo. La verdad salió cara, sí, pero vivir en una mentira me estaba costando más.